Seguimos con la clase de programación estructurada. Vamos a ver ahora representación en memoria. ¿Representación en memoria de qué? De las variables. Ya vimos que las variables son para guardar datos en la memoria. ¿Para qué vamos a ver esto? Pues para optimizar el uso de la memoria. Si sabemos cómo se están guardando los datos en la memoria, las variables, podemos optimizar el uso de la memoria. Por ejemplo, si yo tengo un programa donde declaro una variable X con este valor 1.234.567 y este valor lo traduzco a binario y luego hexadecimal, voy a ver que tengo el 0012 D6 87 hexadecimal. ¿Y por qué hexadecimal? Pues porque, bueno, es mucho más fácil visualizar los datos en la memoria cuando están representados en hexadecimal, por la razón de que cada dígito hexadecimal son 4 bits. Por lo tanto, cada dos dígitos hexadecimales son un byte. Yo puedo decir que este número decimal es la secuencia de bytes 0012 D6 87, siendo este byte el más significativo y este 87 el menos significativo. ¿De acuerdo? Ok. ¿Cómo queda esto en la memoria? Pues vamos a ver que si la primera dirección de memoria de la variable X, porque quedamos que X mide 4 bytes, ¿de acuerdo? Es decir, donde inicia la variable X es la dirección 0C y los siguientes 3 bytes, el primer byte va a ser el byte menos significativo de la cantidad, después el siguiente menos significativo de la cantidad, así hasta almacenar al final el byte más significativo, ¿de acuerdo? El 00. ¿Por qué razón se hace así? Porque la PC, el formato de almacenamiento de números es little endian, es decir, el byte menos significativo en la dirección baja y el byte más significativo en la dirección alta. Entonces la variable X tiene una dirección de memoria. Tal dirección es la más baja de los 4 bytes que ocupa 0x28ff0c. ¿De acuerdo? Sería la dirección donde estaría el primer byte, que ya vimos que es el byte menos significativo de la cantidad, y los siguientes 3 bytes. ¿Cómo podemos saber o cómo podemos ver la dirección de memoria de una variable? Pues bueno, muy sencillo, utilizamos igual la función printf, utilizamos el formato %p con el cual vamos a indicar que vamos a imprimir un apuntador. Este se va a imprimir en hexadecimal y la variable, lo que tengo que hacer es ponerle el operador ampersand para indicar que extraiga la dirección de memoria de la variable X. ¿Qué pasa si tenemos dos variables? Por ejemplo, tengo la variable X1 con el valor 1.234.567 y tengo la variable X2 con el valor 12.345. ¿De acuerdo? Al igual, 1.234.567 lo paso a binario y llego al hexadecimal 0012 D687 hexadecimal, y el 12.345 lo paso a binario y después a hexadecimal, donde voy a obtener que 00003039. ¿Cómo se va a almacenar esto en memoria? Pues bueno, vamos a ver que la primera variable que va a quedar en memoria, es decir, la dirección más baja, va a ser de la segunda variable que almacené, es decir, los primeros 4 bytes que van a ocupar estas dos variables van a ser de la variable X2 y los siguientes 4 bytes de la variable X1. ¿Por qué razón? Se almacenan en orden inverso a su declaración. ¿Por qué? Porque es una pila. En una pila, el primer elemento en entrar es el último en salir. Esto ya lo verás en la materia que vas a ver más adelante, que se llama programación con memoria dinámica. ¿Qué pasa si tengo variables de diferente tipo? Por ejemplo, tengo X1, X2 y S1. ¿De acuerdo? En este caso, S1 es 123 decimal, que en hexadecimal es 7b. ¿Qué va a suceder? Pues bueno, al inicio de la memoria, en la dirección 0028ff04, voy a tener la variable S1. ¿De acuerdo? Ok. Esto es porque es la última que declaré
y porque es la variable de menor tamaño, ¿sí? Después voy a tener la variable 1, 2, 3, 4, la variable x2, perdón, con el valor 1, 2, 3, 4, 5. La variable x2 comienza en esta dirección, 4 bytes más adelante. ¿Por qué 4 bytes? Ahorita lo vamos a ver. Y la dirección x1 comienza en la dirección 0C, ¿de acuerdo? Es decir, con terminación 0C, ¿sí? Ok, ¿qué ocurre? Pues se almacenan en orden ascendente de su tamaño como primer criterio. Es decir, la variable short es de 16 bits, 2 bytes, es una variable más pequeña, se tiene que almacenar primero en la memoria. Después estas dos variables, que son de 32 bits. Ok, por lo tanto, aquí va a quedar un espacio que va a ser un padding, es decir, 2 bytes que no se van a utilizar. Van a quedar con basura o con ceros, no sabemos. ¿De acuerdo? Y ahora, ¿por qué razón tenemos esto? Por lo que llamamos alineación en la memoria. Es decir, la dirección de cada variable debe ser múltiplo de su tamaño. Por ejemplo, las variables x1 y x2 son variables enteras de 32 bits, miden 4 bytes y la dirección donde deben de quedar debe ser múltiplo de 4. ¿De acuerdo? Esto permite un acceso eficiente a las variables. Y obviamente por esto produce el padding, que son celdas de memoria que van a quedar inaccesibles o sobrantes. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿cómo podríamos comprobar que la dirección de cada variable cumple con la restricción anterior? Es decir, pues tendríamos que saber o imprimir la dirección de cada variable y comprobar que es múltiplo de 4 en el caso de que sean enteras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, vamos a observar que esta dirección 0028FF08 es la primer dirección de memoria disponible, múltiplo de 4, con capacidad para almacenar un int. Aquí la tenemos. ¿De acuerdo? Ok, gracias por tu atención, espero que le hayas entendido y ahorita vamos a ver dudas.